En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y quiero pasar a conversar ya directamente con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a propósito de los resultados de la PAES y otros temas. Subsecretario, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Un gusto para mí estar junto a ustedes. Muchas gracias. A ver, subsecretario, vamos por el tema de lo que se ha planteado. ¿Por qué, a su juicio, se siguen manteniendo las brechas de desempeño, las mismas brechas de hace 10 años entre los colegios particulares y los subvencionados y públicos? Bueno, primero señalar que cualquier instrumento de medición de desempeño va a estar, expuesto a detectar diferencias estructurales de nuestra sociedad que son persistentes. Y yo le diría a Mirna, no solo de los últimos 10 años, sino de bastante más, a lo largo de nuestra historia como país. Son diferencias que no se agotan solo en la educación, que tienen que ver con la economía, la sociedad, la cultura, incluso el emplazamiento urbano, los patrones demográficos, es decir, son diferencias sociales de larga data histórico en nuestro país y que deben ser enfrentadas con múltiples políticas, no solo educativas. Por supuesto que hay también buenas noticias. Por ejemplo, Chile aumenta de manera persistente su rendimiento en pruebas internacionales como PISA y otras de esa naturaleza, y tiene un liderazgo en la región latinoamericana. Al mismo tiempo que es importante recordar que si bien en nuestro país los colegios particular pagados tienen un desempeño en promedio más alto que el resto, y entre paréntesis también hay que ver que subvencionados y públicos se comportan más o menos de manera equivalente, ¿no? Cuando tú comparas a nivel internacional, una persona de, estrato socioeconómico bajo en Chile tiene un rendimiento equivalente a una persona de estrato socioeconómico bajo en Europa, pero una persona de estrato socioeconómico alto no tiene un rendimiento equivalente a una persona de estrato socioeconómico alto en Europa, sino más bien tiene un equivalente a un rendimiento medio. Es decir, hay grandes tareas respecto a nuestra cultura y nuestro desarrollo como país que tenemos pendiente y que no se enfrentan solo al punto de vista educativo. Por supuesto que se requieren políticas educativas. Nosotros estamos llevando adelante un proceso de transformación en la educación superior y es de modernización y podemos hablar de ello, pero nos interpela como sociedad en un sentido un poquito más profundo que el puro desempeño educativo. Ya, veamos entonces, porque usted dijo algo importante. Usted dice que no hay grandes diferencias entre los subvencionados y los públicos respecto de los resultados de esta PAES. Mire, esto no lo dice solo esta rendición de la prueba PAES, que es una noticia que ha circulado hoy día en los medios de prensa escrita durante la mañana. Es algo que la investigación académica en educación ha consignado hace mucho tiempo. Las grandes divisiones que nosotros tenemos en Chile tienen que ver con un fenómeno de concentración de la riqueza en un sector pequeño, relativamente pequeño de la población, y y unas condiciones de vida que en el resto, incluso en términos económicos, si tú retiraras al 5% más rico de cualquier evaluación, pensarías que la sociedad chilena es bastante igualitaria, digamos, el resto de la sociedad es bastante parecida de distintas maneras, ¿no? Y esto, por supuesto, que se expresa en el ámbito educativo, y esto incluso ya lo recoge una nota de un diario de prensa escrito hoy día como titular, no de portada, pero sí de la nota. Ahora, lo que sí yo quisiera decir que esto tampoco significa que no se ha avanzado en nada. Chile ha tenido importantes avances en cobertura, en calidad, ha tenido importante avance en la garantía del derecho a la educación. Lo que pasa es que las recetas y los instrumentos de política pública con los cuales llegamos a este punto, que son básicamente el aumento de la cobertura y el aseguramiento de la calidad a través de estos sistemas con los que contamos, tanto a nivel escolar como superior, llegan a un punto en que ya el siguiente paso no necesariamente lo tenemos que dar de ese modo. Por eso desde la educación superior estamos impulsando un proceso
de modernización de este sector, que esperamos, por ejemplo, tenga mayor protagonismo en la educación pública, que tenga un esquema de financiamiento más flexible y también mucho más eficiente del que tenemos hasta ahora, y también una reforma académica de las trayectorias que nos permita tener mayor compatibilidad con las necesidades del mercado ocupacional, es decir, mayor relación entre lo que aprendemos en las universidades, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales y lo que necesita el país en el presente y sobre todo en el futuro. Es decir, son cambios que tenemos que llevar adelante, pero que son cambios estructurales que también sus resultados los observamos de manera paulatina, ¿no? Es muy difícil producir cambios rápidos en educación y por eso hemos apostado por estas transformaciones más que por golpes de efecto, ¿no? Que pueden parecer espectaculares en algún momento, pero que a la larga no son lo que más rendimiento genera. Claro, lo que pasa es que cuando uno analiza, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el 61,3% de los estudiantes de los establecimientos particulares pagados logró un puntaje que los ubica en el 20% más alto de Chile, en contraste con el 16,8% de los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados y el 9,5% de los públicos que logran este mismo rendimiento. Claro, uno dice... y esto, perdone, se replica de manera idéntica hace 10 años, porque usted dirá, 2, 3 años no es suficiente, pero 10 años igual es un tiempo no menor para analizar los cambios, ¿o no? Para poder Mire, observar cambios, ¿verdad? lo que le diría frente a eso es que hace 10 años Chile estaba discutiendo una reforma educativa, que era una reforma educativa que intentaba hacerse cargo de desigualdades, que lo hizo en gran medida, pero que hoy día, a la luz de los resultados, lo que podemos observar es que esos procesos de cambio tienen que profundizarse, toda vez que la realidad indica no solo la persistencia de desigualdades estructurales, yo también agregaría otros fenómenos, como por ejemplo el menor sentido que la educación tradicional genera en la sociedad, que luego se te expresa en problemas de salud mental, por ejemplo, que tenemos hoy día en la educación superior, que se te puede expresar en una menor deseabilidad de cursar estudios, que se expresa también en una experiencia de mayor agobio por parte de los estudiantes en la educación. Es decir, requerimos hacer más cambios de naturaleza estructural, porque uno podría decir, bueno, entonces, ¿para qué hemos hecho todos estos cambios? Y francamente, yo lo que le diría es que si usted va 20 años atrás, se va a encontrar con una situación mucho más complicada, en que ya las brechas no tienen que ver solo con rendimiento, sino también directamente con exclusión del sistema y con situaciones mucho más complejas. Entonces, para nosotros, punto de vista del gobierno, lo que se requiere es persistir en un camino de cambios estructurales que aborde estas problemáticas, y yo creo que lo que estamos acá es frente al efecto de un país que durante mucho tiempo, y durante más de 10 años, digamos, lamentablemente entendió que era el mercado y no la educación pública el principal instrumento para llevar adelante la tarea educativa. Y creo que hemos avanzado en reconstruir la educación pública, estamos en ese proceso, pero todavía es demasiado pronto para evaluar el efecto conjunto. Por ejemplo, hay muchas reformas que recién se están implementando. El Ministerio de Educación hizo, esto no es ámbito de educación superior, pero es importante mencionarlo también, hizo una reforma curricular importante a partir de un congreso pedagógico curricular que va a ser uno de los cambios más importantes que va a alegar el gobierno del presidente Boric, y por ende todavía estamos impulsando este proceso de transformación. Por supuesto que estas desigualdades que persisten son preocupantes y nos tienen que interpelar, y está bien que así sea, y me parece que es una discusión de fondo, a diferencia de otros debates que a veces hay debates, digamos, más sobre aspectos puntuales. Este sí me parece un debate de fondo. Claro, y lo último respecto del tema de la PAES, subsecretario, cuénteme, ¿qué le parece el hecho de que Atacama haya mostrado los peores puntajes, ¿no es cierto?, en las 5 mediciones, los 5 exámenes, considerando lo que pasó con los SLEP de Atacama? Mire, yo, que entre paréntesis, soy de Atacama, soy de ¿Ya? Salvador, ¿no? Yo soy salvadoreño, de un campamento minero, aprovecho de que si alguien de Salvador no está viendo, entonces conozco la región de Atacama. Mire, sería injusto responsabilizar de esto, de los desempeños en esta medición de la región de Atacama, sin desconocer a la situación de los SLEP, porque quienes hemos estado involucrados en la investigación en educación sabemos que este problema, esta brecha es estructural y es persistente a lo largo del tiempo.
Y uno tendría que ir a buscar elementos culturales de cómo se ha construido nuestro país y que remiten finalmente a cómo está concentrado el desarrollo en algunas regiones. Permíteme hacer este punto bien, Mirna. Mira, eh, nuestro modelo de sociedad de las últimas décadas ha concentrado el desarrollo educativo, cultural, económico, productivo en los grandes centros urbanos, que son Valparaíso, Concepción, Santiago. Eh, el resto del país ha tenido un desarrollo desigual y en muchas regiones ocurre que hay grandes concentraciones de riquezas naturales, desde la silvicultura en el sur, la riqueza forestal y natural en la zona central y sur, la riqueza minera en el norte. Pero no hemos logrado como país hacer que esa riqueza se transforme en un desarrollo social y cultural en esas regiones. Luego esos recursos fluyen y se transforman en desarrollo o en mayor bienestar en los lugares centrales, y la región de Atacama es un ejemplo arquetípico de aquello que no puede ser equiparable al desarrollo que tienen también a través de la minería regiones que están ubicadas más al norte, ni tampoco tienen la dinámica propia de los valles que están un poquito más al sur, se encuentra a medio camino. ¿Cómo se resuelve esto? No es simplemente una política de educación, requiere una política articulada de impulsar el desarrollo en distintas regiones. Y nosotros como gobierno hemos tenido un programa que se llama el Desarrollo Productivo Sostenible. Lo que hacemos es priorizar algunos elementos económicos y en virtud de ello tratar de modernizar la estructura productiva, el tejido cultural y social de nuestro país. En virtud de este plan, entre otras medidas, le hemos solicitado a la Universidad de Atacama crear 3 carreras nuevas de pedagogía que la universidad las está creando en relación con el servicio local, donde además ha creado un preuniversitario. Pero son medidas que dan resultados a la larga, porque lo que necesitamos cuando creamos 3 carreras de pedagogía no es simplemente formar profesores, que también lo necesitamos, sino es tener una comunidad académica que haga investigación sobre educación, que genere cultura. Las universidades en las regiones no solo forman profesionales, también son espacios donde se crean grupos musicales, como pasa con los búnker y con los 3, por ejemplo, en Concepción, como pasó con los prisioneros en la Universidad de Chile, como pasa con las escenas culturales, es decir, son procesos de densificación de nuestra estructura social que son lentos y estamos impulsándolo, y para eso se requieren políticas públicas, porque si dejamos que el mercado haga esto, el desarrollo se concentra en los grandes centros urbanos, desplazando de este avance a las regiones, a los distintos territorios, y se da esta situación que incluso una región tan rica como la de Atacama, con los cielos más claros del mundo, con una riqueza marítima enorme, con un potencial turístico extraordinario, con una riqueza minera que es muy relevante, no experimenta un grado de desarrollo cultural como se requiere. Por eso no hay una bala de plata, no hay simplemente una cosa sencilla que hacer. Se trata de repensar nuestro modelo de desarrollo, y nuestro gobierno está incubando, plantando las semillas para tener un modelo de desarrollo distinto, y en virtud de eso también un sistema educacional con mayor protagonismo de la educación pública, como se lo hemos pedido a la Universidad de Atacama, y con mayor preocupación por las necesidades de desarrollo de carácter regional y territorial. Sí, quisiera preguntarle también, a propósito de lo que usted está señalando, conversamos hasta ahora con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ya que usted lo plantea. Hace unas semanas se generó una polémica al conocerse los sueldos de algunos académicos de la Universidad de la Frontera, que incluso terminó con un nuevo rector, y según Radio Bio Bio, algunos profesores, ¿no es cierto?, recibían sueldos que superan los 20 millones de pesos, esto en medio de un déficit financiero de 38.000 millones de pesos. ¿Cómo se está monitoreando lo que está pasando ahí, sobre todo lo que ha pasado respecto de esta universidad y después, ¿no es cierto?, del escándalo que se supo a propósito que se generó a propósito del sueldo de Marcela Cubillos? Mire, primero quisiera yo señalar que para detectar situaciones que transgreden las normativas tenemos una institucionalidad que es la superintendencia. Y la superintendencia, en un contexto de autonomía de las instituciones, porque no hay que olvidar que las universidades en Chile son autónomas, incluso las del Estado, y está bien que así sea, porque las universidades no pueden depender de manera directa de los designios de un gobierno de turno, lo que significa que su contabilidad es autónoma, que sus decisiones académicas son autónomas, y sus orientaciones institucionales también lo son. En ese contexto, la superintendencia tiene que actuar. Y nos parece preocupante lo que ocurrió en la Universidad de la Frontera, pero no basta con una mirada fiscalizadora. Lo que requiere el país es un proceso de modernización integral de las universidades del Estado. Hasta hoy, las universidades del Estado han tenido un lugar incómodo en el desarrollo de la política educativa, toda vez
que la política educativa ha privilegiado durante, yo diría, las últimas 4 décadas, instrumentos de mercado que se relacionan de manera más sencilla con el sector privado, de ahí que tengamos una mayoría de la matrícula hoy día en el sector privado. La reforma que impulsó la presidenta Bachelet construyó una ley específica para las universidades del Estado para impulsar su desarrollo, y esa ley, nos parece a nosotros, es el piso para iniciar un proceso más profundo de modernización de las universidades del Estado, donde podamos estandarizar algunos patrones, entre ellos tener escalas de remuneraciones que sean legítimas y coherentes para las funciones que hace cada persona, porque la profesión académica, y esto lo saben los académicos que más aporte han hecho a la historia y al conocimiento humano, la profesión académica no tiene por finalidad principal el enriquecimiento, ¿no? La profesión académica es una ocupación que permita a las personas dedicarse a lo que les gusta, que por supuesto es legítimo tener un pasar económico adecuado, ¿no? Pero no es la profesión académica el espacio para capitalizarse desde el punto de vista económico. Si las personas desean hacer eso, tienen las posibilidades de emprender, tienen las posibilidades de hacerlo en otros espacios. La profesión académica es una ocupación cuyo centro es aportar al desarrollo del conocimiento humano y del desarrollo del país en todas las disciplinas, en las artes, en la ciencia, y para eso necesitamos un proceso de modernización de las universidades del Estado que nos permita estandarizar esto, respetando, por supuesto, la autonomía. Yo siempre digo, nos queda un proyecto de ley, el más conocido, el que termina con el CAE, pero vamos a presentar en los próximos meses una iniciativa legal adicional en educación superior que va a contener, entre otras materias, un conjunto de modificaciones tendientes a una modernización y una ampliación de la educación pública para tener universidades públicas vinculadas con los territorios y tener también mayor justicia y eficiencia en el uso de sus recursos. Ya, solo para precisar, subsecretario, porque yo entiendo lo que usted dice, pero otra cosa es que un académico gane 20 millones de pesos, pues sí, eso es lo que están puestos ahí en discusión y particularmente en una universidad que está quebrada. Solo para preguntarle, ¿eso que menciona este reportaje de la BioBio es tal cual? O sea, ¿esa es la información que usted tiene también? Lo que pasa es que las remuneraciones de una institución pública usted la puede ir a buscar a transparencia, es decir, no solo la información que yo tengo ni que tiene la radio BioBio, sino que la que puede tener cualquier persona Ya, que ingresa al portal de transparencia. Lo que me interesa marcar es que en la definición de sus remuneraciones las universidades son autónomas, es decir, tienen una posibilidad de establecer sus remuneraciones, y lo que no existe hasta ahora, y una de las cosas que nos gustaría crear, es un estándar remuneracional de tal manera que la política pública dijera, nos parece que a tal responsabilidad y a tal nivel de productividad corresponde más o menos esta remuneración, de tal modo perfecto. de que haya un patrón con el cual podamos compararnos dentro del sector público. Luego, las universidades tienen autonomía en la definición de sus políticas de remuneraciones, y está bien que así sea. En caso que haya vulneración de esa política, tiene que actuar en la superintendencia. Si me pregunta en una dimensión de naturaleza más política, si corresponde en la profesión académica unos salarios equivalentes de tal modo de que sean equiparables, por ejemplo, a los procesos de capitalización que uno ve en los directorios de empresa, yo le tendría que decir que no, que la profesión académica tiene otra finalidad en la sociedad, y a nosotros nos gustaría que la motivación de nuestros académicos, más allá de que todos deseamos un buen pasar económico y una retribución justa a nuestro trabajo y a los logros que va teniendo Sí. una trayectoria, que los académicos trabajaran por el conocimiento humano y no por enriquecerse Sí, individualmente. sí, no, de subsecretario, quiero de verdad pasar al último tema porque se nos acaba el tiempo, solo para cerrar este punto, la misma autonomía que tienen el resto de las universidades y que se argumentó, ¿no es cierto?, cuando pasó el escándalo de Marcela Cubillos, pero esto no tiene que ver con la autonomía, sino que tiene que ver con cuestiones que ya incluso son de carácter ético o qué sé yo, bueno, una discusión que por supuesto Y es más Y profunda. no es lo mismo la autonomía de una institución pública, que es una autonomía en el Inexacto, contexto de no exactamente, solo las normas, sino también los valores de la función pública, pero que la absolutamente, autonomía en el pues. contexto de una Sí, institución pues, privada. Y sobre esta pero educación pública nos gustaría establecer un proceso de claro, modernización y estandarización. pero particularmente cuando tanto públicas como privadas reciben fondos del Estado directa o indirectamente. Subsecretario, lo último, ¿en qué situación está el proyecto para condonación parcial del CAE? Mire, el proyecto que pone fin al CAE establece una política de condonación, ha avanzado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, siendo aprobado en esa comisión en primera instancia, luego tiene que pasar a la sala.
nosotros esperamos. En la comisión se dio un signo muy importante, que es que el proyecto no solo fue aprobado por parlamentarios y parlamentarias de las fuerzas oficialistas, sino que fue respaldado por sectores independientes, por la democracia cristiana, y luego la oposición no estuvo, digamos, hubo sectores de oposición que no votaron rechazo a la iniciativa. Es decir, creemos que están las condiciones para que lo que se dio en la comisión se transforme luego en un mayor acuerdo para sacar adelante esta iniciativa. Nuestra planificación es poder hacerlo ley durante el año 2025, es decir, que el proyecto, la condonación, podamos llevarla adelante durante el año 2025 y el nuevo sistema de financiamiento entre en régimen entre el año 2026 y el año 2027 en una transición. Creemos que están los ingredientes políticos para llevar adelante este consenso y esperamos que, yo creo que cada vez que me voy a terreno, converso con deudores, deudoras de crédito, converso con las mamás, los papás, la gente está expectante, la gente quiere que este proyecto salga adelante y yo creo que vamos a lograr este acuerdo. Ya, pues, subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl, y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.